Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy que convocará a la ciudadanía para que se movilice y ayude así a que el Congreso apruebe las reformas sociales que adelantará su gobierno desde el 7 de agosto. Este anuncio lo hizo en una reunión con directivos y congresistas del partido Alianza Verde. Agregó que para sumar mayorías en el Congreso es necesario hablar con la política tradicional. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Acuerdo de partidos para la presidencia en el primer año de la Cámara de Representantes. David Terracero, congresista del Pacto Histórico, será el presidente de esta corporación. Entre sus prioridades está la revisión de los contratos de las camionetas blindadas de los legisladores. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el senador liberal Mario Castaño debe continuar en prisión mientras transcurre la investigación en su contra por presuntamente liderar una red de corrupción que amañó contratos públicos. La defensa de Castaño presentó un recurso con el que pretendía tumbar la medida de aseguramiento impuesta. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ola de calor extremo en Europa. El Reino Unido registró la mayor temperatura de su historia. Peligrosa ola de calor pone bajo alerta a 100 millones de personas en Estados Unidos. Informes sobre la trata de personas de Estados Unidos advierte que la complicidad oficial en esta clase de delitos en Colombia es preocupante. La aprobación de Joe Biden cae a su punto más bajo desde que es presidente de Estados Unidos, según encuesta de cadena CNN. Al menos 13 reclusos muertos. Dejó una nueva masacre en una cárcel de Ecuador. Una brutal riña entre bandas de presos terminó con cuerpos decapitados y descuartizados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Empeora la ola de calor en el viejo continente. Reino Unido tuvo el día más caluroso de su historia. Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes. Su aumento es, según los científicos, una consecuencia directa de la crisis climática, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero incrementan su intensidad, duración y frecuencia. El Reino Unido registró hoy la temperatura más alta de toda su historia, con 40,2 grados centígrados, y se espera que siga subiendo. La nueva marca se alcanzó tras una noche que también había sido la más cálida nunca antes registrada en Inglaterra, al compás de una ola de calor que afecta a toda Europa y que golpeaba especialmente a la isla británica más acostumbrada al clima suave y a la lluvia. El aeropuerto británico London Luton reanudó los vuelos de salida después de un defecto en la pista causado por el clima cálido, pero las llegadas permanecieron suspendidas hasta nuevo aviso. En las tiendas, los helados y las bebidas frías se agotaron mientras que los ventiladores, las mangueras y las unidades de aire acondicionado estaban en demanda. En un parque de Londres, la hierba estaba seca debido a las temperaturas abrasadoras. Estas temperaturas son excepcionales ya que pueden tener impacto en las personas y la infraestructura. Las autoridades han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga al sol de mediodía, y también que evite viajar a menos de que sea absolutamente esencial. Los científicos del clima dijeron que la temperatura que alguna vez fue impensable en Londres probablemente se vuelva más común en los próximos años. Y en Estados Unidos, más de 100 millones de personas se enfrentan a alertas o advertencias por el calor excesivo a medida que continúa una peligrosa ola de calor. El Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional espera una peligrosa ola de calor a lo largo del sur y el centro de Estados Unidos para este martes. Las alertas abarcan más de 20 estados y las temperaturas superarán la marca del siglo para millones de personas durante la próxima semana. Todo ello mientras una ola de calor similar está llevando a Europa Occidental a temperaturas récord. El calor peligroso continuará afectando a una gran parte de Estados Unidos esta semana, con ahora más de 100 millones de personas bajo advertencias de calor excesivo o avisos de calor. Combinado con la humedad, el calor en muchas partes del país se supone que alcanzará condiciones potencialmente mortales. Las autoridades sanitarias están en alerta por el primer brote del virus de Marburgo en Ghana.
2 casos de la enfermedad del virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica casi tan mortal como el ébola, se registraron en Ghana, los primeros del país, según anunciaron las autoridades sanitarias. Ambos pacientes buscaron tratamiento en el mismo hospital con días de diferencia y murieron a pocas horas de su hospitalización. Ahora en la nación africana occidental, 98 personas están en cuarentena como casos sospechosos de contacto. De acuerdo con la OMS, la letalidad de la enfermedad que causa el virus que lleva este nombre es de hasta el 88%, pero podría ser mucho menor si se atendiera debidamente a los pacientes. Los síntomas de Marburgo son similares a los del ébola y comienzan con fiebre y debilidad, y a menudo conducen a hemorragias internas o externas, insuficiencia orgánica y la muerte. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el otoño y el invierno en Europa serán difíciles debido a la propagación del COVID-19. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un otoño e invierno difíciles ante el aumento de casos de COVID-19 y el relajamiento de las medidas de vigilancia. El organismo urgió a los países a abordar con urgencia las brechas en el monitoreo y la respuesta a la pandemia para evitar muertes evitables. Según el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, manifestó que esta vez la ola de coronavirus está siendo impulsada por sublinajes de la variante Omicron. La OMS también urgió a poner en marcha una estrategia de coronavirus durante esta temporada para ayudar a preparar las próximas olas de infección. Estados Unidos criticó a Colombia por su gestión contra la trata de personas. Estados Unidos, en un nuevo informe sobre la trata de personas, analizó los avances de Colombia relacionados con este delito, aunque reconoció que el país cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, manifestó que las condenas y los casos de complicidad oficial siguen siendo motivos de preocupación. La investigación agregó que en los esfuerzos del gobierno colombiano para combatir este delito están el aumento de las investigaciones, la identificación de más víctimas y la mejora del sistema central existente para la derivación de víctimas. A pesar de resaltar estos aspectos, el gobierno estadounidense manifestó su preocupación por el número de condenas por trata de personas, las cuales disminuyeron significativamente, y las autoridades no enjuiciaron penalmente ni condenaron los casos de complicidad oficial. La aprobación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó su punto más bajo desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca, según una encuesta realizada por la cadena de noticias CNN. El verano de 2022 ha sido una temporada de profundización y descontento generalizado en Estados Unidos, según una nueva encuesta de CNN que encuentra que la perspectiva del público sobre el estado del país es la peor desde 2009, mientras que su opinión sobre la economía es la más baja desde 2011. Y a medida que se acercan las elecciones intermedias, la encuesta no encuentra indicios de que la posición del presidente Joe Biden entre el público esté mejorando, incluso en algunos casos está empeorando. Casi 7 de cada 10 estadounidenses dicen que Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación. De hecho, la aprobación del demócrata se encuentra en su punto más bajo desde que llegó a la Casa Blanca, con un 38%, mientras el índice de desaprobación alcanzó el 62%. Al menos 13 reclusos fallecieron y 2 quedaron heridos por una nueva masacre en una cárcel de Ecuador, donde se desató una brutal riña entre bandas de presos que se disputan el control del penal y que fue tildada por las autoridades como un acto de barbarie. Ecuador experimenta una grave crisis de violencia carcelaria. Desde febrero de 2021 se han producido 7 matanzas en penales del país con un saldo que supera los 400 reos muertos. Muchos de estos fueron desmembrados y quemados. La más reciente masacre se produjo tras una riña entre bandas de presos que se disputan el control de la cárcel de Santo Domingo, localizada al norte del país y donde el brutal enfrentamiento dejó cuerpos decapitados y descuartizados. El hecho fue catalogado por las autoridades como un acto de barbarie que se salda por ahora con 13 muertos y 2 heridos. Con el apoyo de policías y militares, las fuerzas carcelarias lograron retomar el control del penal, donde los familiares aún se mantienen en zozobra esperando información sobre los reos. Ellos no son perros, son personas igual a nosotros. Esta es la segunda matanza que se registra en la cárcel de Santo Domingo desde mayo pasado, cuando se reportaron 44 muertos y 10 heridos. Continúa la ola de despidos en el alto gobierno ucraniano tras conocerse que funcionarios estaban realizando espionaje para entregar información a Rusia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyó con efecto inmediato al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov, y a la fiscal general del país, Irina Benediktova, porque habían salido a la luz muchos casos de miembros de sus agencias que colaboraban con Rusia. Zelensky además dijo que se habían detectado conexiones entre fuerzas de seguridad ucranianas y los servicios especiales de Rusia, lo que constituía un crimen contra los cimientos de la seguridad nacional. El mandatario ucraniano también despidió a 28 miembros del servicio secreto por considerar que realizaban su trabajo de forma insatisfactoria. Estos despidos son sin duda los más importantes desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero, lo que obligó a toda la maquinaria estatal ucraniana a centrarse en el esfuerzo bélico. Una jueza estadounidense fijó para octubre el comienzo del proceso que promete convertirse en una batalla legal entre Twitter y Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Hace una semana la plataforma presentó una demanda contra Musk para forzarlo a cumplir su compromiso de adquirir Twitter por $44.000 millones. Esto luego de que el magnate abandonara el acuerdo de compra, señalando a Twitter de ocultar información sobre cuentas falsas. La plataforma de streaming Netflix anunció la pérdida de unos 970.000 suscriptores, un número menor a los 2 millones que esperaba la compañía. Según la cifra anunciada, parece mostrar que la plataforma ha evitado el peor escenario proyectado y que Netflix incluso pronosticó que volvería a aumentar sus clientes durante el tercer trimestre. La compañía también anunció que planea lanzar una opción más económica con publicidad el próximo año. Las Ray-Ban Stories, gafas inteligentes, ya permiten hacer llamadas, escuchar y enviar mensajes desde WhatsApp. Las gafas desarrolladas en colaboración entre Meta y Ray-Ban pretenden establecerse como la puerta de ingreso a un futuro en el que estos accesorios logren convertirse en una opción para atender llamadas, escuchar música, hacer fotos y videos sin necesidad de tener un dispositivo móvil en las manos. Ahora, las Ray-Ban Stories contarán con nuevas funciones y serán compatibles con WhatsApp, por lo que sus usuarios podrán hacer llamadas, enviar mensajes de punto a punto e incluso escuchar las respuestas que reciban desde la aplicación. Meta quiere sacarle mayor provecho a su ecosistema de plataformas con estas nuevas funciones manos libres. La empresa de entretenimiento, plataforma de streaming estadounidense Netflix, empezará a cobrar tarifas adicionales a esos usuarios que comparten la contraseña. Andes presenta El Momento Digital. Como parte de otra estrategia para evitar que sus suscriptores compartan su contraseña con personas más allá de con quienes viven, la plataforma de streaming Netflix probará una nueva función con la cual hará un cobro extra. Esta nueva función, que se llama Agregar una casa, solicitará a los usuarios que paguen una tarifa adicional si utilizan una cuenta en un dispositivo conectado a un televisor fuera del hogar. En caso que permita que alguien use su cuenta en un lugar adicional, la empresa le pedirá que pague una tarifa adicional de $2.99, o sea, alrededor de 12.500 pesos colombianos. Esta nueva función será a partir de agosto y se lanzará en un principio en Argentina, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En entrevistas Canal 1 hemos invitado a Giovanni Giuli, designado hoy por el presidente electo Gustavo Petro como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Señor Giuli, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo para ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Para la mayoría del país, su nombre propio, Giovanni Giuli, era desconocido hasta que esta mañana el presidente electo lo anunció como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Una vez hecho el anuncio, lo que más ha trascendido mediáticamente sobre usted es que fue uno de los líderes de las protestas indígenas que hace un año apoyaron el paro nacional, que estuvieron en medio de los hechos que terminaron violentamente en Cali. ¿Quién es usted, señor Giuli, más allá de esto que hemos conocido o que hemos recordado hoy? Bueno, yo nací en territorio ancestral de Huellas Caloto y estuve en todo el ejercicio de lo que fue la autoridad como gobernador de mi resguardo. Después fui consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Luego las autoridades me encomendaron la tarea de ser el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Luego, de igual manera, asumí la gerencia de la EPS indígena, de la Asociación Indígena del Cauca,
y en los últimos años he estado en la Comisión Política pues ayudando a dar orientación a las autoridades y al movimiento indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y del movimiento indígena a nivel nacional, pero de igual manera hemos podido tejer la palabra con los otros sectores sociales y populares del país, así que hemos estado por supuesto al frente de la minga indígena social, popular y comunitaria y en la posibilidad de reivindicar nuestros derechos, no solamente los pueblos indígenas, sino también de todos los sectores sociales y populares del país. Y bueno, pues logré también estudiar psicología social en la UNAC y bueno, he tenido algunos reconocimientos. Uno de los reconocimientos más significativos ha sido de la UNESCO como maestro de la sabiduría. Y pues soy del pueblo Nasa y pues no, con mucho orgullo de pertenecer a mi pueblo. Y hoy, por supuesto, con la sorpresa que nos dio el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en su mensaje en Twitter, en el sentido de que éramos pues asignados a la unidad de restitución de tierras. A propósito de eso, quiero preguntarle cómo usted se entera por Twitter. Ya el presidente electo ha hecho varios nombramientos así y las personas nombradas dicen no teníamos ni idea. Pero ¿usted había hablado con él de que ese sería un cargo que a usted le gustaría ocupar? O sea, ¿fue totalmente sorpresivo? ¿No se lo esperaba? No, yo no he hablado con el señor presidente de la República y no, fue una cosa sorpresiva y incluso estábamos con la Consejería Mayor del CRI y otras autoridades y compañeros y para todos fue una sorpresa, además de que fui asignado pues en la unidad de restitución también dos hermanas compañeras como la compañera de la Sierra Nevada de Santa Marta, la compañera también Patricia y por supuesto son espacios que nos ha asignado hoy el presidente de la República y que hoy estamos pues en procura de asumir con mucha fuerza, con mucha fortaleza, pero al mismo tiempo también con mucha responsabilidad y mucha sabiduría porque por supuesto ya estamos en el ejercicio de gobierno y desde el ejercicio de gobierno pues ya tenemos que brindar la posibilidad de cumplir la Constitución, las normas y las leyes y sobre todo poder cumplirle a la comunidad y sobre todo a las víctimas que han sido tan golpeadas en esta violencia en Colombia y que han sido despojadas de sus tierras. Así que la misión pues que hoy me corresponde es liderar precisamente ese proceso para restituir las tierras a todas estas víctimas que han sido despojadas y que ahora están pues desplazadas. Pues ya hecha la presentación de su trayectoria y las condiciones de su nombramiento, entonces permítame entrar en materia sobre las expectativas y los retos que usted tiene cuando asuma este cargo. Empecemos por las reacciones de hoy. Su nombramiento también llevó, por ejemplo, a que el Centro Democrático, en cabeza del representante de la Cámara, Cristian Garcés, dijera que usted tiene un conflicto de interés para asumir como director de la unidad de restitución, porque el resguardo Huellas, del que usted fue gobernador, ha estado implicado en casos de invasión violenta de tierras, de ocupaciones ilegales, por medio de quema de cultivos, de desplazamiento de ganado, invasión de propiedad privada y ataque a trabajadores del campo. Y entiendo, pero quiero que usted me lo confirme, que el resguardo mismo tiene un caso en la unidad de restitución de tierras. La pregunta es, ¿qué tiene usted que decir respecto a esto, a este posible conflicto de interés? Y si al posicionarse como director, pues tiene que manejar este caso tan cercano a su historia personal y a sus afectos, ¿qué va a hacer? No, pues yo considero que son reacciones naturales de un sector político del Centro Democrático que siempre ha estado en oposición precisamente de que no solamente los pueblos indígenas, sino también los sectores campesinos, afros y todo el movimiento social reivindiquemos nuestros derechos, reclamemos nuestros derechos constitucionales. Así que no me sorprende la reacción de estos señores que están en el Centro Democrático. Y de igual manera, en consecuencia del mensaje presidencial de nuestro presidente Gustavo Petro, de que hay que buscar de alguna manera de superar esos odios, esos rencores y esas venganzas, hoy estamos con el propósito precisamente de mirar cómo buscamos la reconciliación, porque no podemos seguir sembrando odio en
en todo el sector de la población nacional y mucho menos pues desde el ejercicio del gobierno, porque es una responsabilidad muy grande con toda la sociedad colombiana. Así que nosotros hoy estamos en procura de buscar pues que sea la palabra la que nos permita a nosotros discernir nuestras diferencias para buscar consensos políticos y poder llevar a cabo nuestras tareas desde el gobierno y por supuesto en la posibilidad de también buscar el sendero y el camino de una paz integral para la población colombiana. Así que asumimos el reto con mucha fortaleza y también pues con mucha expectativa. Bueno, ¿me confirma si este caso está en la unidad de restitución de tierras, el del resguardo Huellas del que usted fue gobernador, y si usted tiene digamos un interés directo en el caso, si está su nombre dentro del caso o no? No, yo no tengo ningún interés. Mejor dicho, no me involucra en ninguna situación. Y pues no, de que yo pertenezca a un pueblo indígena, Nasa, que por supuesto ha sido rebelde contra el Estado y contra el gobierno y que siempre hemos reivindicado nuestros derechos desde la protesta social, no quiere decir que no podamos desempeñar un cargo público. Yo creo que es precisamente esta la posibilidad y la era en que los indígenas, los hermanos pueblos afro, los campesinos y los sectores sociales y populares del país podamos estar en estas instancias de gobierno para poder desde ahí, por supuesto, cumplir la Constitución y también poder gobernar. O sea, nosotros también somos capaces de gobernar y lo vamos a demostrar, no solamente a las comunidades, sino también a la opinión nacional. Uno de los retos que usted tendrá justamente para, digamos, ser coherente con lo que nos está explicando es cómo manejar los casos que hay en la unidad de restitución de tierras en los que chocan los intereses de comunidades indígenas con comunidades campesinas. Hay unos casos que incluso han generado conflictos pues importantes, por ejemplo, en Puerto Carreño, en el Bichada, en el Cauca, de donde usted es originario también. Las comunidades campesinas dicen, vamos a estar en desigualdad de condiciones porque ahora el director de la unidad de restitución es un indígena. No, de ninguna manera, no lo han manifestado e incluso pensamos que en la medida en que lleguemos indígenas, afros y campesinos a espacios de la función pública, en altos cargos del Estado y del gobierno, pues más nos corresponde precisamente cumplir la Constitución y la ley. Eso quiere decir que nosotros no vamos a gobernar para ningún sector en particular, sino que nos corresponde gobernar para todo el pueblo colombiano. Así que en ese sentido podemos dar un parte de tranquilidad a todos aquellos quienes están preocupados, porque por supuesto venimos de un ejercicio de protesta, de un ejercicio de reivindicar nuestros derechos, de la protesta pacífica, pero también desde un ejercicio de oposición. Ahora gobernar y por supuesto pues quienes antes gobernaban no van a estar de acuerdo con nosotros en el sentido de que ocupemos estos cargos y podemos de esta manera implementar políticas que son deberes del gobierno y del Estado para con las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y las comunidades afros y en este caso mío pues las víctimas del conflicto armado que han sido tan fuertemente azotadas por la violencia en Colombia. Otra de las dudas que han surgido desde personas que están dentro de la unidad de restitución de tierras hoy en día es cómo va a ser el trabajo con la fuerza pública cuando usted sea el director de la unidad. Para poner en contexto a la gente que nos está oyendo, con la manera como se ha manejado el trabajo con la fuerza pública es que cuando se llega a territorios que han sido recuperados para devolverles a comunidades indígenas no participa la fuerza pública, pero para otro tipo de comunidades sí, y según el gobierno actual esto ha permitido llegar a alrededor de 180 municipios adicionales a los que se había llegado antes de este gobierno, porque la fuerza pública cuando hay conflicto, pues dicen ellos pueden, digamos, ayudarlo a solventar para poder devolverle las tierras a estas comunidades. Cuando usted sea director, el trabajo con la fuerza pública para estas comunidades que no son indígenas, ¿se va a continuar o no? La fuerza pública debe cumplir su deber constitucional que está encomendada, que es precisamente salvaguardar los intereses de los ciudadanos y bien y honra de todos los ciudadanos colombianos.
Así que en ese sentido, pues yo no veo problema en que desde un ejercicio de acá, desde una instancia como servidor público, tendremos que entrar en conflicto. Yo creo que lo que tenemos que nosotros procurar es de que todo se haga mediante la palabra, la conversa, el diálogo, y que puedan haber ejercicios de acuerdos y que eso nos permita el ejercicio de la reconciliación. Es que para de alguna manera conversar con un sector que está reclamando sus derechos no hay necesidad de que sean estropeados, ni mucho menos pues de que la fuerza pública utilice la fuerza contra las personas que están reclamando un derecho. Yo creo que aquí vamos a utilizar mucho el diálogo, la conversa, y por supuesto vamos a tratar siempre de hacer consensos para lograr llegar a acuerdos que nos permitan a nosotros siempre actuar con mucho equilibrio y con mucha armonía. Señor Yule, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero le pido que continúe con nosotros. Hay muchas otras preguntas y una de ellas es la que le quiero dejar planteada en este momento a propósito de una entrevista que usted dio esta mañana en otro medio de comunicación. Usted habló de buscar un nuevo mecanismo de reclamación de tierras para lograr democratizar las tierras. La pregunta que le dejo planteada es si esto significa que bajo su gestión habrá un cambio en las reglas del juego a través, no sé si de una nueva ley o de decretos, que permitan reclamar tierras en disputa antes del 1 de enero de 1991, que es la fecha fijada por la ley de restitución. Le agradezco su respuesta cuando volvamos. Seguimos hablando con Giovanni Yule, el designado por el presidente electo Gustavo Petro para ser el director cuando inicie el nuevo gobierno de la unidad de tierras. Señor Yule, le planteaba antes de comerciales, ¿cuáles son esos cambios que usted ha propuesto o tiene en la cabeza más bien para cambiar los mecanismos para reclamar tierras? Hoy hay unos que están determinados por la ley de restitución de tierras que son muy claros en cuanto a las fechas, en cuanto a las condiciones que deben cumplir las personas. Pero ¿usted qué cambios se imagina, qué tiene en su cabeza, qué va a proponer? Bueno, Claudia, no, pues en primer lugar, en este ejercicio de servidor público me toca que cumplir la Constitución, las normas y la ley. Y por supuesto, también esto tiene que pasar por una conversa en lo que tiene que ver con el propósito de una reforma agraria que se está planteando, que se está conversando, y donde desde nuestra área, nuestra dependencia, tenemos que conversar y también mirar de qué manera podemos participar en ese tema. Y de igual manera tiene que ver también con la posibilidad de nosotros utilizar unos mecanismos más de diálogo, de consenso, de hacer muchos ejercicios de conversación con todos los sectores, sobre todo los que están las víctimas que han sido pues despojadas de sus tierras, pero también poder establecer mecanismos que nos permitan a nosotros, por ejemplo, poder que en estos momentos, en el marco de este conflicto y de todos los intereses que mueve pues la guerra y todo el tema de las tierras, buscar la forma de mirar cómo nos afianzamos en el proceso de paz integral que muy seguramente se va a plantear desde el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Por eso aquí lo que hay que es mirar cómo abordamos los temas con más consensos, con más conversas, que sea la palabra la que nos permita a nosotros precisamente buscar las soluciones de los problemas que hoy pues nos corresponde solucionar. Entonces, en ese sentido, ya miraremos, después del empalme, de la entrega del anterior gobierno, cómo podemos replantear unas estrategias y unos mecanismos que nos permitan a nosotros cumplir con la finalidad, con el fin, que es restituir las tierras a todas aquellas personas que han sido despojadas de sus tierras y que hoy el Estado y el gobierno le corresponde pues cumplir con ese deber, y que es un derecho también de las víctimas que han padecido en el conflicto armado en el marco pues de toda la violencia que hemos vivido en Yo Colombia. Le entiendo que usted recibió Así este que ese nombramiento es el propósito, y por supuesto
le decía que yo le entiendo que usted recibió este nombramiento de sorpresa y bueno, que obviamente hay que dialogar y usar la palabra como usted lo ha dicho, pero usted entenderá que cuando usted habla de encontrar nuevos mecanismos para restituir las tierras a las comunidades, pues esto genera muchísimas preguntas porque ya existe un mecanismo por medio del cual muchas comunidades han recuperado sus tierras y hay alrededor de 5 millones de hectáreas, ¿no? 3 millones para comunidades étnicas y 2 para campesinas, que están en manos de los jueces. Entonces, digamos, el proceso ya se ha avanzado mucho. La pregunta que se hacen muchos es, ¿qué quiere decir él cuando está hablando de cambiar el mecanismo? Reclamar tierras de antes del 91, incluir nuevos requisitos. Un poco, si usted nos puede puntualizar un poco más, creo que pues podría tranquilizar mucho a la gente que se está haciendo esas preguntas. No, mira, ahora que estamos pues a borda de, por supuesto, tener un espacio público desde la alta instancia del gobierno, en primer lugar tenemos que decirle al pueblo colombiano que nos tenemos que atener a la Constitución y a las normas que están vigentes, pero que si en el análisis y en la conversa que vamos a tener con el presidente de la República y el equipo de gobierno se ve necesario de que podamos nosotros, por supuesto, agilizar sobre todo los procedimientos que tienen que ver con la restitución de las tierras, pues se hará, ¿no?, en la medida de las posibilidades. O sea, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, cumplirle a estas personas que fueron despojadas de sus tierras. Por eso yo digo que hay que agilizar los mecanismos, los procedimientos, y por supuesto buscar las formas más expeditas para que estas personas puedan regresar a sus tierras, a sus fincas y puedan por supuesto regresar nuevamente a su vida que tenían antes, y que pues es un deber nuestro desde esta oficina precisamente garantizar ese derecho fundamental de las víctimas del conflicto. Bueno, señor Yule, voy a cambiarle de tema porque usted ha dicho varias veces, no hoy, sino de antes, que la tierra no debe verse como un instrumento de mercado. La pregunta entonces es, ¿con qué modelo cree usted que se puede garantizar una producción de alimentos competitiva y sostenible en el tiempo, que cubra las necesidades de un país de 50 millones de personas, donde hay hambre, como bien lo ha dicho el presidente electo Gustavo Petro, marginándose del mercado? ¿Cuál sería el modelo si no es el mercado? Mira, lo que es una concepción desde los pueblos indígenas y por supuesto también de nuestros hermanos afros es que el territorio es visto como nuestra madre tierra, es una situación de un conocimiento ancestral nuestro, de nuestros mayores, de nuestros ancestros, y por supuesto siempre lo que hemos dicho es que en la medida en las posibilidades en que nuestro territorio no se vea como un instrumento, como un para el mercado, pues vamos a poder de alguna manera buscar la forma del equilibrio y la armonía para nosotros también vivir en nuestro territorio sin que tengamos que perjudicar el equilibrio precisamente de nuestra madre naturaleza. Ese es un planteamiento cosmogónico, cultural, pero no solamente debe ser una responsabilidad de los pueblos indígenas, de los afros y de los campesinos, debe ser una responsabilidad de todos los seres humanos, salvaguardar el territorio, puesto que si no lo salvaguardamos, pues por supuesto ocurren situaciones de sequía como la que a veces no ocurre, inundaciones, y ahora pues con todo el cambio climático yo creo que es un deber de todos los seres humanos de alguna manera reformar o replantear estos modelos económicos que de alguna manera van en detrimento del equilibrio y la armonía de nuestra madre naturaleza. Así que perfectamente nosotros podemos fortalecer una economía para la vida, como lo ha dicho nuestro señor presidente Gustavo Petro. La idea es fortalecer el campo, fortalecer la economía de las familias del campo, que el campo se constituya en la posibilidad de nosotros tener nuestra soberanía alimentaria para el país, para todos los ciudadanos colombianos, incluso con la posibilidad de luego exportar alimentos para otros países. Tenemos las tierras y yo creo que las comunidades indígenas, afros y campesinos, si tenemos la posibilidad tecnológica y los recursos necesarios para poder precisamente avanzar en estos temas, el tema de la siembra de los alimentos, pero también la transformación de estos alimentos,
podemos constituir una economía que de alguna manera puede luego fortalecer la economía nacional y por supuesto también darle garantías al resto de la población para que no tengamos que seguir exportando alimentos de otros países. Tengo unos minutos poquitos para una última pregunta. ¿Le dará usted continuidad a una política de la unidad de tierras que consiste en orientar a los reclamantes de tierras cuando logran que se las restituyan sobre cómo usar esas tierras? Es decir, que cultiven lo que tiene mercado a través, por ejemplo, de unos 3.000 acuerdos comerciales que se han logrado con cadenas de suministro de alimentos. ¿O se volverá el esquema de que cada persona que logre que le restituyan su tierra cultive lo que quiera o meta ganado, si eso es lo que desean? Bueno, esta es precisamente la conversa que tenemos que hacer con las personas que van a entrar a la situación de la restitución. O sea, todo debe ser de alguna manera concertado, organizado y pues también tenemos que garantizar desde el gobierno la posibilidad de que estas personas, además de la siembra del producto, también puedan hacer toda la transformación de estos alimentos de tal manera de que cuando llegue pues al consumidor llegue un producto transformado y de esa manera pueda quedar también una renta fundamental para las familias que están en el campo. O sea, todo esto depende de cómo hoy vamos a plantear el fortalecimiento de una economía para los campesinos, para los indígenas, para los afros que puedan fortalecer el campo, puesto que estos gobiernos anteriores pues prácticamente han abandonado el campo y yo creo que es hora de nuevamente, es una nueva era, además de buscar la reconciliación y la paz, que volvamos nuevamente al campo para que desde ahí podamos fundamentar nuestra economía familiar, social y nacional. Y no, pues estamos aquí precisamente con toda la expectativa de mirar a ver cómo recibimos y luego cómo enfocamos unas políticas pues que nos permitan a nosotros, desde la cabeza de nuestro señor presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, establecer unas estrategias y unas rutas que nos permitan a nosotros fortalecer ya lo que se ha planteado del programa de gobierno. ¿Usted tiene un equipo pensado ya para llevar a la unidad de restitución de tierras o trabajará con la gente que viene haciendo este trabajo desde hace muchos años? Bueno, pues apenas tuve la sorpresa hoy, Claudia, entonces espero en estos días poder precisamente mirar a ver cómo se recibe la unidad y por supuesto mirar a ver cómo podemos acompañarnos de un equipo que sea muy profesional, muy conocedor de estos temas y por supuesto enfocarlos en la posibilidad de darle cumplimiento al fin nuestro, que hoy es restituir las tierras que han sido de alguna manera despojadas por actores del conflicto, por situaciones del conflicto armado y la violencia en Colombia, a las personas que hoy están desplazadas y quieren volver nuevamente a sus fincas y quieren volver nuevamente, pues por supuesto, a vivir en el campo. Señor. Así que esa es la expectativa y por supuesto es el reto que hemos asumido en el día de hoy, Claudia. Pues un gran reto, señor Giovanni Yule. Deseamos que le vaya muy bien por el bien de Colombia y muchas gracias por esta comunicación. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas noches. Ahora continuamos con la emisión central del noticiero. Noticentro 1, CMI. Presidente electo Gustavo Petro pide a la ciudadanía que se movilice para apoyar reformas sociales. Petro advierte que las reformas deben aprobarse en primer año de su gobierno. Revela que ni Uribe ni César Gaviria apoyarán las reformas que propone. Centro Democrático se declara oficialmente en la oposición. 3 líderes indígenas designados por el presidente electo en altos cargos del Estado. Pelotones del batallón La Popa se crearon para matar, dicen exmilitares vinculados a falsos positivos. Entre 5 y 20 millones pagan por muerte de policías y militares, denuncia Mindefensa.
cargos a un exgobernador y a un exalcalde por irregularidades en Hidroituango, propiedades de exalcalde de Medellín dentro de bienes embargados a paramilitares. Migrantes venezolanos en Colombia suman más de 2 millones. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente electo Gustavo Petro anunció hoy que convocará a la ciudadanía para que se movilice y ayude así a que el Congreso apruebe las reformas sociales que adelantará su gobierno desde el 7 de agosto. Petro advirtió que es consciente de que las reformas deben ser aprobadas en el primer año de su gobierno. El discurso del presidente electo Gustavo Petro con los congresistas de la Alianza Verde duró 15 minutos. Allí explicó por qué pide que la ciudadanía se movilice para acompañar el trámite legislativo de las reformas que impulsará su gobierno a partir del 7 de agosto. También dijo por qué se reunió con Álvaro Uribe y César Gaviria, entre otros temas. Paralelamente a el esfuerzo legislativo propiamente, que la mayoría de ustedes conocen cómo es, hay que tener una sociedad viva, una sociedad que se organice, una sociedad que se movilice, una sociedad que construya democracia, un gobierno que esté al lado de los movimientos sociales y unos movimientos sociales que sin dejarse cooptar de un gobierno puedan acompañar también las reformas fundamentales. El presidente electo dijo por qué es necesario tramitar las reformas urgentes que propone su gobierno en el primer año del Congreso de la República. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año con el viento a favor o después la historia nos manda hacia otros lares. También dijo qué piensa del expresidente Álvaro Uribe y del expresidente César Gaviria, el primero jefe del Centro Democrático y el segundo del Partido Liberal. Dice que ambos se oponen a las reformas, sobre todo a la de la Ley 100. En la conversación con Uribe y en la conversación con César Gaviria, que obviamente son los autores, uno como presidente, otro como ponente del Congreso, de el régimen neoliberal, de las leyes que queremos modificar, no hubo la opción de que ellos apoyaran ese proceso. En el caso de Uribe, pues lógico, ¿no? Entendí. Lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno de la oposición. Con el caso de César Gaviria, en realidad, pues él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Es entendible, porque es el padre de las leyes que queremos reformar. El presidente electo Gustavo Petro sigue a esta hora atendiendo en un hotel de la capital de la República diferentes reuniones. Por su parte, el Centro Democrático se declaró oficialmente partido de oposición, advirtiendo que defenderá al país de una expropiación. Se reunieron directivos, congresistas que entran, congresistas que salen. Hubo unos buenos análisis de muchos compañeros. Se está estudiando todo el tema legislativo, etcétera. Sobre la posición del partido, después de analizar y analizar, se adoptó un texto. Desde el Centro Democrático anunciaron cuáles serán las banderas de defensa que tendrán como oposición. Defenderemos al sector agropecuario de la expropiación, llámese democratización, y de los impuestos confiscatorios. Seremos vigilantes del ahorro pensional de más de 18 millones de colombianos. Los recursos para los programas sociales de los adultos desamparados, que ha sido propuesta del Centro Democrático. Desde la colectividad también indicaron que defenderán el mejoramiento de la salud y se opondrán a reformas que afecten al sistema productivo. Mañana se posesiona el nuevo Congreso de la República, mientras en el Senado el pacto histórico es la agrupación política mayoritaria, en la Cámara la mayor bancada la tiene el Partido Liberal. Son 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Hoy recibieron sus respectivas credenciales. El Senado de la República quedó así por bancadas.
La mayoritaria, el pacto histórico del presidente electo Gustavo Petro, 20 curules. Le sigue el Partido Conservador con 15, el Partido Liberal 14, la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza 13, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque 13, Cambio Radical 11, Partido de la U 10, Coalición Mira y Colombia Justa Libres, Partidos Cristianos 4, el MAES, un indígena, AICO, un indígena, Liga de Gobernantes Anticorrupción, de Rodolfo Hernández por haber quedado segundo en las presidenciales, una curul. Y el Partido Comunes de los Desmovilizados de las FARC, 5 curules. La Cámara de Representantes, en cambio, tiene una mayoría liberal, 33 congresistas. Le sigue el Pacto Histórico con 28. El Partido Conservador, 27 curules. Cambio Radical logró 18. 17 verdes tiene la coalición de Alianza Verde y Centro Esperanza. 16 curules para La Paz, CITREP. 16 el Partido de la U y coaliciones. 15 el Centro Democrático. 5 del Partido Comunes de los Desmovilizados Guerrilleros. 3 de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. 2 del Nuevo Liberalismo. 1 de la coalición Colombia Justa Libres y Mira. 1 de Colombia Renaciente, Partido Afro. 1 de Fuerza Ciudadana. Una curul de Gente en Movimiento. Una curul indígena del MAES. Una curul de Polo Polo, una curul de Vamos Juntos y una de la población raizal. El pacto histórico logró un acuerdo para que el representante David Racero se convierta en el nuevo presidente de la Cámara a partir de mañana, cuando se posesione el nuevo Congreso. El futuro presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que una de sus primeras acciones liderando esta corporación será la solicitud al Gobierno Nacional para la revisión de los contratos de las camionetas blindadas de los congresistas. Las camionetas blindadas deberían ser para aquellos líderes sociales amenazados, asesinados en los territorios, y no como Uber personal utilizado para hacer mandados. También tenemos que revisar los costos de celulares, los costos innecesarios. Es que el congresista debería pagarse sus propios gastos como cualquier trabajador. ¿Quién será el presidente de la Cámara a partir de este 20 de julio? Además, señaló que se va a garantizar la democracia, la oposición del Partido Centro Democrático y se va a renovar el Congreso. El presidente electo Gustavo Petro designó al representante del pueblo Nasa y consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Giovanni Yule, como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras. Para Giovanni Yule, un caminador de la palabra, Colombia vive una nueva era. Hoy estamos en otra era, ya tenemos que nosotros despojarnos de aquellos sentimientos de venganza, de odio, de xenofobia y sembrar en nuestros corazones con mucha fuerza sentimientos del amor, de la ternura, de la fraternidad y caminar pues por el sendero del equilibrio y la armonía. Se siente orgulloso de formar parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y está seguro que para que haya reconciliación debe haber restitución de tierras. Tiene que ver precisamente con cómo el Estado y el gobierno logra restituir las tierras que en algún tiempo fueron usurpadas por actores del conflicto armado, de la violencia, y que hoy hay que restituirlas, por supuesto, para buscar el ejercicio de la reparación y el ejercicio de mirar a ver cómo se busca la reconciliación en Colombia. Es un activista, un luchador. Frente a la minga indígena del suroccidente, ha recorrido el país y ha llevado su grito de fuerza, fuerza. El presidente electo Gustavo Petro también designó a la representante del pueblo en Vera e integrante de la Comisión de la Verdad, Patricia Tobón, como nueva directora de la Unidad de Víctimas. Tobón ha liderado el grupo étnico en la Comisión de la Verdad. Es abogada con especialidad en derechos étnicos, territoriales y derecho constitucional. Desde el año 2006 se ha desempeñado como consultora y asesora de diferentes procesos organizativos indígenas y afrodescendientes. Y la lideresa arhuaca Leonor Salabata Torres fue designada como nueva embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Salabata ha trabajado como defensora de derechos humanos de la Confederación Indígena Tairona. Cuando el entonces candidato presidencial Gustavo Petro llegó a la Sierra Nevada, Leonor Salabata le impuso sus manos para un mandato de cambios para los pueblos indígenas. La lideresa arhuaca ha recorrido lo profundo de la selva para hablar con guerrilla y paramilitares y pedir respeto por la autonomía de su comunidad. En Valledupar terminó la audiencia de reconocimiento de los falsos positivos del batallón La Popa. Los exmilitares vinculados a estos hechos revelaron que se crearon pelotones entrenados solo para matar. Didier Chica, buenas noches. ¿Qué otras revelaciones se conocieron en medio de la audiencia?
Claudia, buenas noches. En esta segunda jornada de la audiencia de reconocimiento ante la Justicia Especial para la Paz por los falsos positivos ocurridos en los departamentos del Cesar y La Guajira, hablaron quienes fueron los comandantes de los pelotones especializados Trueno, Vulcano y Dinamarca, que según la Justicia Especial para la Paz fueron altamente letales y que más del 90% de las muertes que reportaron fueron falsos positivos. Quiero resaltar que estos dos pelotones especiales, entre comillas especiales, se volvieron una máquina primero de guerra y luego se volvieron una maquinaria de muerte. En ese entonces, pertenecer a ese pelotón era un orgullo. A mis 25 años de edad era un orgullo tener todas las herramientas, creía yo en ese momento, para realizar excelentes operaciones, para moverme por todo el batallón. Pero a esta edad de 44 años, el pelotón fue creado para asesinar personas. Los premios otorgados por el comandante del batallón a los militares que cometieron los asesinatos cada vez eran más grandes. Ya que habían pelotones que llegaban de un mes de permiso, duraban 2 días en el área y supuestamente daban otra baja y volvían a salir con otro mes de permiso. Por la actuación de estos pelotones, el número de muertes reportadas por el batallón La Popa se incrementó en 40% en el 2002. También habló uno de los militares que tenía la responsabilidad de construir informes falsos de inteligencia y buscar armas en el mercado negro para ponerlas al lado del cuerpo de las víctimas, como lo hicieron con una niña de 13 años. Mi hermana pedía que no la fueran a matar y quisieron que la mataron. Y después vinieron a comprar armamento aquí en Valledupar, porque eso ya nosotros no los escuchamos. Vinieron a comprar armamento y le pusieron. ¿Y qué dijeron? Que el finado Enrique pareciera un payaso con el pantalón que le pusieron. A mi hermana le pusieron un revólver oxidado. La alteración de las escenas de los hechos y la construcción de informes falsos estaba a cargo de oficiales y suboficiales de inteligencia, como el sargento Efraín Andrade. Quien en su poder llevaba un fusil, 2 granadas, material de intendencia, material de guerra. Plasmaba eso en un documento. Yo estaba dándole legalidad, estaba diciendo que estábamos haciendo las cosas bien, le estábamos mintiendo al país. Andrade y otros de los militares que confesaron hablaron de la competencia entre batallones. Entonces la idea era mantener el batallón La Popa en primer puesto o segundo puesto en bajas en combate a nivel nacional. Por el ego de llegar al batallón, darle el gusto a un coronel de que mantuviera el batallón en los primeros lugares, porque competían los batallones. Ante el reclamo de información por parte de una víctima, uno de los militares le confesó cómo fue asesinado su hermano y cómo hicieron para hacerlo parecer como un guerrillero muerto en combate. Y fue la presa más fácil que le pasó a usted por las manos para poderlo agarrar. Se valió porque no llevaba su cédula. Ese no es el motivo para matar a una persona. Yo, en el afán de querer dar un resultado operacional, di la orden de que lo asesinaran. Una vez asesinado el campesino, el oficial fingió un combate para reportar su muerte. Su hermano fue vestido con prendas militares, con prendas haciéndolo pasar como un subversivo. Se le colocó su armamento. Y reconozco hoy en día que su hermano, porque lo alcancé a ver, su hermano era un campesino. El falso combate incluyó disparos al aire. Esas armas se disparaban mientras que yo informaba y decía que estaba en combate, y posteriormente informé que se había dado de baja a un subversivo.
Al final de la audiencia, la JEP le pidió a la Procuraduría que compulse copias contra civiles que fueron mencionados en la audiencia como exgobernadores y coordinadores de la red de cooperantes que eran los que señalaban a las víctimas. Información desde Valledupar, Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Feliz noche, Didier, gracias. Una grave denuncia hizo el ministro de Defensa, Diego Molano. Aseguró que el Clan del Golfo paga hasta 20 millones de pesos por cada policía o militar asesinado. Pagan por asesinar policías y militares. Esa fue la afirmación que hizo hoy el ministro de Defensa, Diego Molano. Rechazar, y tal y como lo hemos dicho hoy en el Día de los Héroes, que miembros de estos grupos armados organizados, en particular el Clan del Golfo, estén poniendo precio a la vida de los héroes de Colombia, policías y soldados, de 5 millones de pesos en unos casos y hasta 20 millones en otros casos, con el fin de afectar su integridad y su vida para posicionarse políticamente frente a una futura negociación. Ante esta grave denuncia y conclusión a la que llegaron las autoridades, luego de varias investigaciones, se elevaron las recompensas económicas por los denominados líderes del mal. Se han elevado las recompensas en el caso de alias Richard de 200 a 500 millones de pesos y en el caso particular de alias Indio Zulia, alias Montañero y alias Soldo, articuladores de estos planes criminales, de una recompensa hasta 200 millones de pesos. El ministro entregó las declaraciones en medio de la ceremonia del Día del Héroe, un homenaje a los servidores de la fuerza pública y veteranos. En su recorrido por el país, la Comisión de la Verdad afirmó desde Barranquilla que las universidades públicas fueron convertidas en teatros de guerra. Según la Comisión de la Verdad, las universidades públicas fueron escenarios de confrontación entre guerrillas y paramilitares. Todo inició en medio de contiendas políticas. Y hay que reconocer que las universidades, no solo en el Caribe, en todo el país, se convirtieron tristemente en teatros de guerra. Como consecuencia del conflicto, todas las universidades públicas de la costa son sujetos de reparación colectiva. El momento donde llegan las AUC en particular a hacer la toma de las universidades fue una toma a sangre y fuego. En el caso de la Universidad del Atlántico, fue el Bloque Norte el perpetrador de estas acciones criminales. Edgar Fierro, don Antonio, él contó allí en público cómo fue que él recibió listas para asesinar estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico. En la Universidad del Atlántico fueron 28 las víctimas del conflicto entre estudiantes, profesores y trabajadores. La Fiscalía presentó cargos por irregularidades en celebración de contratos en Hidroituango contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y 7 personas más. Entre las 9 personas a las que se les imputarán delitos por presuntas irregularidades en celebración de contratos en Hidroituango están el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente de EPM, Federico Restrepo, y el exgerente del IDEA, Álvaro Vázquez. Según el fiscal general Francisco Barbosa, una de las irregularidades corresponde a un contrato directo con EPM para que realizara toda la contratación y ejecución del proyecto hidroeléctrico. Se detectó una vulneración de los principios de contratación pública en la negociación directa que se hizo de un contrato denominado BOMP, celebrado el 30 de marzo de 2011, entre Hidroituango S.A. y EPM Ituango S.A., en el que se entregó a las empresas públicas de Medellín EPM la financiación para la construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero Ituango. Según la investigación, también hubo presuntas irregularidades en la galería auxiliar de desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel sin licencias. Sin tramitar u obtener previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental, como se lo había exigido el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El fiscal confirmó que hubo un cambio en los diseños originales de la megaobra. La Fiscalía anunció el embargo de 6 bienes vinculados a la Casa Castaño, avaluados en 74.000 millones de pesos. En 4 de las propiedades figura como propietario el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.
A solicitud de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares a 6 bienes de aproximadamente 550 hectáreas ubicados entre El Retiro y Río Negro en Antioquia, relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia, concretamente con uno de sus poderosos exlíderes, Vicente Castaño Gil. 4 de estas propiedades figuren su respectivo folio de matrículas, entre otros, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. El exgobernador Pérez asegura que es empresario y socio minoritario en estos predios y que la compra se hizo de buena fe. En ningún título aparece un paramilitar en los últimos 50 o 60 años. Y fuimos a la Fiscalía en el año 2006 y tenemos por escrito donde nos dicen que no hay ningún problema. Según el fiscal, los bienes, avaluados en 74.000 millones de pesos, son las medidas cautelares de mayor cuantía decretadas. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el senador Mario Castaño, investigado por liderar presuntamente una red de corrupción, seguirá en la cárcel. La Sala de Instrucción de la Corte ratificó que el senador liberal Mario Castaño debe continuar detenido en la cárcel La Picota mientras continúa la investigación en su contra como el presunto líder de una red que amañó contratos públicos y se quedó con millonarias coimas. El magistrado Misael Rodríguez, ponente del caso, considera que las pruebas contra Castaño son contundentes y por eso no accedió a un recurso presentado por su defensa. Existe un riesgo importante de que se lleven a cabo actos de destrucción y manipulación probatoria que afecten el proceso y que la libertad del procesado reporta un peligro para la comunidad, dijo la Corte. Fuentes de la Fiscalía confirman que en las últimas horas un alcalde y 2 de sus funcionarios fueron capturados por presuntamente pertenecer a la red criminal de Castaño. El alcalde de Balboa, Risaralda, Huberto Vázquez, el jefe de control interno de la alcaldía, Diego Franco Barco, el secretario de planeación, Víctor Yesid Sánchez, y María Isabel Morales, contratista de una ONG, fueron capturados por solicitud de un fiscal. Se les investiga por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos y tráfico de influencias por su presunta participación en irregularidades ligadas a un contrato para infraestructura deportiva. El alcalde ha sido mencionado en interceptaciones del proceso Castaño. Las autoridades buscan en Cali a los detenidos que protagonizaron una fuga de una estación de policía. Las autoridades mantienen desplegado un gigantesco operativo por todo Cali para recapturar los 34 detenidos que se fugaron de la estación de policía de La Flora, norte de la ciudad. Además, se ofreció una millonaria recompensa para quien entregue información del paradero de estas personas. Hemos ofrecido una recompensa, 20 millones por las personas de alto perfil que estaban recluidas en este espacio, y para personas de mediano y bajo perfil estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que nos permita su recaptura. Desde el Consejo de la Capital del Valle denuncian que esta fuga se dio porque esta inspección solo tiene capacidad para albergar 18 detenidos y tenía 84 privados de la libertad. Más del 90% de las estaciones de policía tienen el mismo problema. Los fugados están señalados de cometer delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas y hurto. Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia revivió el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Este es el fallo con el que el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en un plazo de 8 días certifique las firmas para la revocatoria del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Esto se haría independiente al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral, que aún no avala las firmas. Según el fallo, el registrador debe enviar un oficio al presidente para que éste fije la fecha de la votación. Muerto viviente que hacen todos los esfuerzos para mantener en vivo un proceso o en vida un proceso que trianguló recursos, que se pasó los topes, donde hubo falsificación de firmas. El Consejo Nacional Electoral aún no certifica las cuentas del comité de revocatoria, pero el tribunal determinó que este no tiene la competencia. La senadora electa Piedad Córdoba no podrá posesionarse mañana debido a las complicaciones de salud que la mantienen hospitalizada en Medellín.
Según el parte médico de la Clínica El Rosario, sede Tesoro en Medellín, la senadora electa Piedad Córdoba tuvo una descompensación y una infección urinaria, al parecer causada por bajas defensas, como secuelas del COVID-19 que la política antioqueña sufrió hace un mes. Después del COVID hay una disminución de las defensas y probablemente eso tuvo que ver porque puede haber una susceptibilidad a las infecciones. La senadora electa por el Pacto Histórico permanecerá unos días más hospitalizada, por lo que no podrá asistir mañana 20 de julio a su posesión en el Congreso. En nuestro país hay más de 2 millones de migrantes venezolanos, así lo reveló Migración Colombia. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, confirmó que en Colombia están viviendo 2.477.588 ciudadanos venezolanos. De estos hay 333.806 de manera regular, 1.231.675 en proceso de regularización, autorizados hay 617.069. Venezolanos irregulares suman 295.038. El último dato que teníamos en agosto de 2021 era 1.842.390 hermanos venezolanos en Colombia. Pasamos a 2.477.588. Eso es una variación positiva, ascendente del 34%. El 51% de los ciudadanos venezolanos que están en Colombia son mujeres. El 49% son hombres. Por zona, Bogotá acoge en este momento a 495.236 venezolanos. Antioquia, 344.223. Norte de Santander, más de 250.000. Valle del Cauca, 193.000. Y Atlántico, 175.000. El rey de España encabezará las delegaciones internacionales que asistirán el 7 de agosto a la posesión del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que explicó la canciller Marta Lucía Ramírez. El rey Felipe VI de España estará al frente de los 9 jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres y representantes de organismos internacionales de América y Europa que asistirán como invitados especiales a la posesión del presidente Gustavo Petro. Por el momento, está descartada la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. No nos han informado la visita a la vicepresidenta de Estados Unidos, han informado una delegación de Estados Unidos en donde no aparece ella. Tenemos ya esta, digamos que es la más reciente lista que tengo, donde está confirmada la presencia de los presidentes de Chile, de Perú, de Bolivia, República Dominicana, de Paraguay, de Curazao, también el presidente de Honduras y de Panamá. Tampoco vendrá el presidente de México, Andrés López Obrador, quien enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente Iván Duque criticó hoy en forma velada al gobierno de Estados Unidos y al entrante mandatario Gustavo Petro por sus acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro y aseguró que por petróleo o por comercio no se puede dar reconocimiento a una dictadura. Los migrantes venezolanos hicieron hoy un reconocimiento al presidente Iván Duque por su estatuto de protección temporal que ha beneficiado a más de 1.500.000 de ellos. El mandatario colombiano durante el acto hizo un recuento de sus gestiones contra el régimen que él llama dictatorial de Venezuela y señaló que bajo ninguna circunstancia se puede reconocer a Maduro, en una crítica a Estados Unidos y al presidente electo Gustavo Petro por sus acercamientos con el gobierno de Caracas. Y no es cambiando por petróleo, por dictadura, como se superan los problemas. Y no es cambiando comercio por dictadura, como se construye la paz. Duque también alertó sobre la estrategia de encantamiento que, según él, puede utilizar Maduro para atraer apoyos y luego estrangular, como lo hace la serpiente boa. Pero mucho cuidado con volver a la misma trampa a la que Chávez llevó a Colombia, porque es la misma técnica de la boa. Suavecito, suavecito, no se siente y se va enrollando hasta que empieza a asfixiar. El mandatario nacional recalcó que Colombia ha sido un muro de contención de la dictadura de Maduro y que se ha encargado de que el mundo y la Corte Penal Internacional conozcan sus crímenes contra la población civil. Un denominado elefante blanco finalmente fue entregado en Bogotá. La alcaldesa Claudia López entregó luego de 17 años de abandono una segunda torre del hospital de Meissen, ubicado en el sur de la capital. Se invirtieron 47.000 millones de pesos en la construcción.
Una de las... En riesgo se declararon más de 50 familias que habitan el mirador de Corinto en la comuna 4 de Soacha. Las fuertes lluvias afectaron las viviendas, las constantes precipitaciones provocaron que la montaña cediera y que una de las humildes casas se fracturara. Las familias que habitan en la zona piden a las alcaldías de Soacha y de Bogotá apoyo para ser reubicados o para el reforzamiento de las estructuras de las viviendas. Reino Unido enfrentó el día más caluroso de su historia. Al menos 13 reclusos fallecidos y 2 heridos deja una nueva masacre en una cárcel de Ecuador. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes. El Reino Unido registró hoy la temperatura más alta de toda su historia con 40,2 grados centígrados y se espera que siga subiendo. Los voraces incendios forestales calcinaron miles de hectáreas de bosque en Francia y España. Las autoridades tratan con todas sus fuerzas de extinguir las llamas. 2 casos de la enfermedad del virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica casi tan mortal como el ébola, se registraron en Ghana. De acuerdo a la OMS, la letalidad de la enfermedad que causa el virus que lleva este nombre es de hasta el 88%, pero podría ser mucho menor si se atendiera debidamente a los pacientes. Ecuador experimenta una grave crisis de violencia carcelaria y desde febrero de 2021 se han producido 7 matanzas en penales del país. La más reciente masacre se produjo tras una riña entre bandas de presos que se disputan el control de la cárcel de Santo Domingo y donde el brutal enfrentamiento dejó cuerpos decapitados y descuartizados. El hecho fue catalogado por las autoridades como un acto de barbarie que se salda por ahora con 13 muertos y 2 heridos. La DIAN invitó a 5.900 contratistas del Estado que tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias a ponerse al día. Según la DIAN, las deudas pendientes de estos profesionales suman 1,5 billones de pesos. Quienes no paguen sus obligaciones serán denunciados penalmente y deberán enfrentar millonarias multas. El gobierno expidió un nuevo decreto para facilitar el teletrabajo. Con las normas se evitarán las visitas previas del empleador al lugar habilitado para el teletrabajo. Asimismo, el trabajador y el empleador conservan el derecho a revisar o desistir del teletrabajo en cualquier momento. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, pidió la actualización de los presupuestos de proyectos por las alzas exageradas en los insumos para la construcción. La carestía por la coyuntura internacional también toca los sectores de la construcción en el país. El índice de costos de la construcción de obras civiles mostró un crecimiento de 8,56% en el año corrido debido a los incrementos en las materias primas como el acero, el asfalto y el cemento. El petróleo, los fletes, la inflación, la mano de obra y el dólar siguen presionando al alza los costos de operación. El problema que estamos viviendo en el mundo, en el planeta, está incidiendo negativamente en los costos de la construcción en estos países de la región, de Latinoamérica. Por ello, el dirigente hace un llamado a los entes contratantes como la ANI, el INVIAS y los entes territoriales para actualizar los presupuestos de los proyectos. Obligándonos a pensar, por ejemplo, en la necesidad de ajustar los contratos vigentes, los contratos que se están ejecutando, pero también pedirle nosotros a las entidades contratantes que revisen sus presupuestos. El objetivo es culminar de forma exitosa los proyectos de infraestructura. En un 20,4% creció el déficit de la balanza comercial al cierre de mayo. De acuerdo con el DANE, el crecimiento se da por las mayores importaciones que para el quinto mes del año sumaron 32.138 millones de dólares. Manufacturas y agroindustria son los sectores de mayor aumento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,66% a 1.303 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 5,82% a 1.000 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,19% a 3.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,53% a 2.200 pesos.
El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo jueves será de 4.303 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un negro cuesta 4.420 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 40 centavos. El azúcar se transó en 18,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $100 con 45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $107 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos.